Cuando Mateo sacó sus últimos $3 para comprar un caballo que apenas podía sostenerse en pie, 5 hacendados millonarios estallaron en carcajadas frente a todo el pueblo. Exactamente un año después, esos mismos hombres estaban frente a su puerta, suplicándole que les vendiera al animal que habían llamado basura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sol de la tarde caía sobre el pueblo de San Marcos como una manta dorada, iluminando las calles polvorientas donde se celebraba la subasta anual de ganado. Era el evento más importante del año, donde los hacendados más ricos de la región se reunían para presumir sus fortunas y competir por los mejores animales. Sus camionetas relucientes formaban filas interminables y sus sombreros de ala ancha proyectaban sombras sobre rostros curtidos por el sol, pero suavizados por la comodidad del dinero. Entre ellos destacaban 5 hombres en particular, conocidos en toda la comarca como los dueños de las haciendas más prósperas. Don Ricardo Mendoza, con su bigote perfectamente recortado y su hebilla de plata maciza, era el más vocal de todos. A su lado estaban los hermanos Villarreal, gemelos idénticos cuya fortuna combinada podía comprar pueblos enteros. También estaba Ignacio Fuentes, un hombre corpulento cuyas carcajadas resonaban como truenos, y finalmente Arturo Salgado, el más joven del grupo, heredero de un imperio ganadero que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aquella tarde, mientras los hombres ricos examinaban potros de pura sangre y toros de registro, un murmullo comenzó a recorrer la multitud. Algo inusual estaba ocurriendo en el corral más alejado, donde se subastaban los animales de descarte, aquellos que nadie quería, los que estaban destinados al matadero o al olvido. Allí, de pie frente a un caballo que apenas podía sostenerse, había un niño. No tendría más de 12 años, aunque su mirada parecía cargar el peso de muchas más primaveras. Su ropa estaba remendada en varios lugares, su camisa a cuadros mostraba manchas de tierra que ningún lavado podría quitar, y sus jeans tenían parches en las rodillas. Pero lo que más llamaba la atención no era su pobreza evidente, sino la determinación férrea que brillaba en sus ojos mientras miraba al animal herido. El caballo era un desastre a los ojos de cualquier ganadero experimentado. Su pata delantera derecha estaba envuelta en vendajes manchados de sangre seca y cojeaba visiblemente cada vez que intentaba moverse. Su pelaje, de un color castaño rojizo que alguna vez debió ser brillante, ahora lucía opaco y descuidado. Las costillas se marcaban bajo la piel como las cuerdas de una guitarra vieja, y sus ojos, aunque grandes y expresivos, reflejaban un cansancio profundo. El subastador, un hombre mayor con voz ronca de tanto gritar, apenas había dedicado un minuto al animal. Tenemos aquí un caballo de 3 años lesionado de la pata. El veterinario dice que probablemente nunca volverá a caminar bien. Empezamos la puja en $5. ¿Alguien ofrece $5? El silencio fue su única respuesta. Los pocos presentes en aquel corral apartaban la mirada, algunos incluso negaban con la cabeza como si el simple hecho de mirar al animal fuera una pérdida de tiempo. ¿$3 entonces? ¿Alguien da $3 por este caballo? Fue entonces cuando la mano del niño se alzó en el aire, temblorosa pero decidida. Yo ofrezco $3, dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que delataba su nerviosismo. El subastador lo miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Muchacho, ¿tienes $3? El niño asintió y sacó de su bolsillo un puñado de monedas que había contado cientos de veces. Eran sus ahorros de meses enteros, dinero que había ganado ayudando en las cosechas, cargando bultos en el mercado, haciendo cualquier trabajo que un niño de su edad
pudiera conseguir en un pueblo donde la pobreza era la norma y no la excepción. La noticia de lo que estaba ocurriendo se extendió rápidamente, y pronto los 5 hacendados se acercaron al corral, atraídos por la curiosidad, y como pronto quedaría claro, por el deseo de entretenerse a costa de otros. Don Ricardo fue el primero en soltar una carcajada que retumbó en el aire caliente de la tarde. ¿Están viendo lo mismo que yo? Un niño muerto de hambre comprando un caballo que apenas puede pararse. Ignacio Fuentes se unió a las risas, su enorme barriga sacudiéndose con cada carcajada. Muchacho, ese animal no vale ni las moscas que lo rodean. ¿Qué piensas hacer con él? ¿Convertirlo en pegamento? Los hermanos Villarreal intercambiaron miradas burlonas mientras Arturo Salgado negaba con la cabeza, sonriendo con condescendencia. Déjenlo, es solo un niño que no sabe nada de caballos. Probablemente piensa que con amor y cariño el animal va a sanar. El niño, cuyo nombre era Mateo, sintió como las mejillas le ardían de vergüenza. Podía escuchar cada palabra, cada risa, cada comentario despectivo que aquellos hombres lanzaban sin el menor reparo. Pero no bajó la mirada, no retrocedió. Algo en su interior, quizás el recuerdo de su padre fallecido que siempre le había enseñado a luchar por lo que creía, le dio la fuerza para mantenerse firme. Vendido por $3 al joven, anunció el subastador casi como una disculpa. Mateo se acercó al caballo con pasos lentos y deliberados. El animal, a pesar de su estado deplorable, levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo inexplicable sucedió. Era como si ambos reconocieran en el otro un espíritu herido pero no derrotado, una voluntad de vivir que se negaba a ser aplastada por las circunstancias. «Te llamaré Relámpago», susurró Mateo mientras acariciaba suavemente el cuello del caballo. «Porque un día serás tan rápido que nadie podrá alcanzarte». Las risas de los hacendados se intensificaron. «Relámpago, ese caballo no podría ganarle a una tortuga», exclamó don Ricardo, limpiándose las lágrimas de la risa. Pero Mateo no escuchaba. Tomó la cuerda que le entregaron y comenzó a guiar a Relámpago fuera del corral. Cada paso que daba el caballo era una batalla, cada movimiento un esfuerzo visible. Sin embargo, seguía adelante, siguiendo al niño que acababa de apostar todo lo que tenía en él. El camino de regreso a casa fue largo y doloroso. Mateo vivía en las afueras del pueblo, en una pequeña propiedad que alguna vez había pertenecido a su padre, un hombre trabajador que había muerto 2 años atrás, dejando a su esposa y a su único hijo con poco más que una casa de adobe, un terreno pedregoso y recuerdos de tiempos mejores. La madre de Mateo, doña Carmen, trabajaba lavando ropa ajena y vendiendo tortillas en el mercado, ganando apenas lo suficiente para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Mientras caminaba junto a Relámpago, Mateo podía sentir las miradas de los vecinos clavadas en su espalda. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con lástima, y unos pocos con abierta desaprobación. Un niño pobre guiando a un caballo moribundo era un espectáculo que generaba todo tipo de comentarios. Ese muchacho perdió el juicio. Escuchó murmurar a una mujer desde su puerta. Gastó sus ahorros en un animal que no durará ni una semana. Mateo apretó los dientes y siguió caminando. Relámpago cojeaba a su lado, cada paso una pequeña victoria contra el dolor que evidentemente lo consumía. Pero el caballo no se detuvo, no se rindió. Seguía adelante, como si entendiera que aquel niño de ropa remendada era su única esperanza. Cuando finalmente llegaron a la pequeña propiedad, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La casa de adobe se alzaba modesta pero digna, rodeada de un corral improvisado donde antes habían tenido unas cuantas gallinas,
Ahora solo quedaban 3, y un viejo perro llamado Canelo que salió a recibirlos moviendo la cola con entusiasmo. Doña Carmen apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que su hijo traía consigo. «Mateo, hijo mío, ¿qué has hecho?». El niño soltó un suspiro profundo antes de responder. «Mamá, te presento a Relámpago. Lo compré en la subasta». La mujer se acercó lentamente, examinando al animal con una mezcla de preocupación y asombro. Podía ver claramente el estado deplorable del caballo, las costillas marcadas, la pata vendada, el pelaje sin brillo. Pero también vio algo más, la determinación inquebrantable en los ojos de su hijo, esa misma mirada que su difunto esposo solía tener cuando se proponía algo. «¿Con qué dinero, Mateo?». «Con mis ahorros, mamá, los $3 que había guardado». Doña Carmen cerró los ojos por un momento procesando la información. Aquellos $3 representaban meses de sacrificio, de pequeños trabajos, de privaciones voluntarias, y su hijo los había gastado en un caballo que parecía tener un pie en la tumba. «Hijo, ese animal está muy mal. ¿Qué te hace pensar que podrás salvarlo?». Mateo miró a Relámpago, quien había bajado la cabeza como si también esperara la respuesta. «No lo sé, mamá. Solo sé que cuando lo vi, algo me dijo que tenía que hacerlo. Papá siempre decía que los animales heridos merecen una segunda oportunidad, igual que las personas». Al escuchar la mención de su esposo, doña Carmen sintió que algo se suavizaba en su corazón. Era cierto, su marido había sido un hombre de profunda compasión hacia todas las criaturas. Había rescatado perros callejeros, curado pájaros con alas rotas y siempre había enseñado a Mateo que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de amar. «Está bien», dijo finalmente la mujer, aunque su voz delataba preocupación. «Pero tendrás que cuidarlo tú solo, Mateo. No tenemos dinero para veterinarios ni medicinas caras». Mateo asintió con energía. «Lo haré, mamá. Te prometo que lo haré». Aquella noche, mientras su madre preparaba una cena frugal de frijoles y tortillas, Mateo acomodó a Relámpago en el viejo corral. Trajo paja del granero abandonado del vecino, quien se la regaló más por lástima que por generosidad. Llenó un balde con agua fresca del pozo y buscó entre las hierbas del campo aquellas que su padre le había enseñado que servían para curar heridas. El caballo lo observaba con sus grandes ojos castaños, siguiendo cada movimiento del niño con una atención que parecía ir más allá de la simple curiosidad animal. Cuando Mateo se acercó para revisar la pata herida, Relámpago no se resistió. Permaneció quieto, confiando en aquel pequeño ser humano que acababa de apostar todo por él. «La herida no se ve tan mal como pensaba», murmuró Mateo mientras retiraba cuidadosamente el vendaje sucio. «Está inflamada, pero no hay infección. Si puedo mantenerla limpia y hacer que descanses, tal vez puedas mejorar». Relámpago resopló suavemente como si estuviera de acuerdo con el diagnóstico. Mateo trabajó durante horas bajo la luz de una vieja lámpara de aceite. Limpió la herida con agua tibia y hierbas medicinales. Aplicó un ungüento casero que su abuela le había enseñado a preparar y envolvió la pata con tiras de tela limpia que su madre le había dado. Mientras trabajaba, le hablaba al caballo en voz baja, contándole sobre su vida, sus sueños y la promesa que se hacía a sí mismo. «Sé que todos se rieron de nosotros hoy, Relámpago. Esos hombres ricos piensan que saben todo sobre caballos porque tienen dinero para comprar los mejores. Pero mi papá me enseñó que el corazón vale más que el oro. Y yo veo tu corazón, amigo. Veo que no te has rendido». El caballo inclinó la cabeza hacia Mateo, rozando su mejilla con el hocico en un gesto que parecía de gratitud. En ese momento, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno,
se selló un pacto silencioso entre el niño y el animal. Juntos lucharían contra todo pronóstico, contra las burlas de los ricos, contra la pobreza que los rodeaba. Juntos demostrarían que el amor y la dedicación podían obrar milagros que el dinero jamás podría comprar. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que Mateo había enfrentado en su corta vida. Cada día se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba teñido de oscuridad y las estrellas se negaban a desaparecer. Mientras otros niños de su edad dormían plácidamente en sus camas, él ya estaba en el corral, revisando la pata de Relámpago, cambiando los vendajes y asegurándose de que el caballo tuviera agua fresca y algo de alimento. El problema del alimento era quizás el más urgente. Los caballos necesitaban comer bien para recuperarse, pero Mateo no tenía dinero para comprar avena o heno de calidad, así que improvisó. Cada tarde, después de ayudar a su madre con las tareas del hogar, salía al campo con un saco de tela y recogía hierba fresca de los pastizales comunales. Caminaba kilómetros bajo el sol abrasador, buscando las mejores hierbas, aquellas que su padre le había enseñado que eran más nutritivas para los animales. Los vecinos lo veían pasar y negaban con la cabeza. «Pobre muchacho», decían entre susurros, «tanto esfuerzo por un caballo que no tiene salvación». Pero Mateo no les prestaba atención. Había aprendido a ignorar las voces de quienes no creían en él, concentrándose únicamente en la tarea que tenía entre manos. Cada noche, antes de dormir, se sentaba junto a Relámpago y le hablaba sobre el día que había tenido, sobre los pequeños progresos que notaba, sobre el futuro que imaginaba para ambos. «Hoy caminaste 3 pasos más que ayer», le decía con una sonrisa. «Eso es bueno, Relámpago, muy bueno. Pronto podrás trotar y después galopar, ya verás». El caballo parecía escucharlo con atención, sus orejas moviéndose hacia adelante cada vez que Mateo hablaba. Había algo en la voz del niño que lo calmaba, que le daba fuerzas para seguir luchando contra el dolor que todavía sentía en su pata herida. Un mes después de la subasta, algo comenzó a cambiar. La inflamación de la pata había disminuido considerablemente y Relámpago ya no cojeaba con tanta intensidad. Sus costillas, aunque todavía visibles, ya no se marcaban tan pronunciadamente bajo la piel. El pelaje comenzaba a recuperar algo de su brillo original, y sus ojos habían perdido esa expresión de derrota que tenían el día que Mateo lo compró. Don Aurelio, un anciano del pueblo que había sido domador de caballos en su juventud, pasó un día por la propiedad de Mateo. Se detuvo junto a la cerca, observando a Relámpago con ojos expertos que habían visto cientos de caballos a lo largo de su vida. «Muchacho», llamó a Mateo, quien estaba cepillando al caballo con un cepillo viejo que había encontrado en el mercado de pulgas. «Ven aquí un momento». Mateo se acercó con cautela, esperando otro comentario despectivo sobre su decisión de comprar al caballo. Pero lo que vio en los ojos del anciano no era burla, sino genuina curiosidad. «¿Puedo echarle un vistazo a ese animal?». Mateo asintió y abrió la puerta del corral. Don Aurelio entró con pasos lentos pero seguros, acercándose a Relámpago con el respeto que solo los verdaderos conocedores de caballos muestran. Examinó la pata que había estado herida, palpó los músculos del animal, revisó sus dientes y observó detenidamente sus ojos. «Interesante», murmuró el anciano mientras completaba su examen. «Muy interesante. ¿Qué pasa, don Aurelio? ¿Está bien Relámpago?». El viejo domador se enderezó y miró a Mateo con una expresión que el niño no supo interpretar. «Muchacho, ¿sabes qué tipo de caballo es este?». Mateo negó con la cabeza. «Solo sé que estaba herido y nadie lo quería». Don Aurelio soltó una risa seca. «Este caballo, hijo, es 1/4 de milla, y no uno cualquiera.
Mira sus patas, su estructura, la forma de su pecho. Este animal tiene sangre de campeón corriendo por sus venas. El corazón de Mateo dio un vuelco. ¿Está seguro? Tan seguro como que el sol sale por el este. He visto suficientes caballos en mi vida para reconocer la calidad cuando la tengo enfrente. La pregunta es, ¿cómo terminó un animal así en una subasta de descarte? Mateo no tenía respuesta para eso, pero las palabras del anciano encendieron una llama de esperanza en su pecho que no había sentido desde la muerte de su padre. Don Aurelio se acercó al niño y puso una mano arrugada sobre su hombro. Escúchame bien, muchacho. Este caballo tiene potencial, mucho potencial, pero necesita entrenamiento adecuado para desarrollarlo. Yo ya estoy muy viejo para montar, pero todavía puedo enseñarte lo que sé. Si estás dispuesto a aprender, puedo ayudarte a convertir a este animal en lo que está destinado a ser. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que luchó por contener. ¿Haría eso por nosotros, don Aurelio? Lo haría por el caballo, respondió el anciano con una media sonrisa. Y porque me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. También era pobre, también me burlaban, y también tenía un caballo en el que nadie creía. Ese caballo me cambió la vida, muchacho. Quizás Relámpago pueda cambiar la tuya. Desde ese día, don Aurelio se convirtió en el mentor de Mateo. Cada tarde, después de que el niño terminaba sus obligaciones, el anciano llegaba a la propiedad con sus conocimientos acumulados de toda una vida dedicada a los caballos. Le enseñó a Mateo cómo comunicarse con Relámpago usando el lenguaje corporal, cómo entender sus necesidades y sus miedos, cómo ganarse su confianza absoluta. Un caballo no es una máquina, le explicaba don Aurelio mientras observaban a Relámpago pastar tranquilamente. Es un compañero, y como todo compañero, necesita respeto, paciencia y amor. Si le das esas tres cosas, te dará todo lo que tiene. Los meses pasaron como agua entre los dedos, cada día trayendo consigo pequeños milagros que solo Mateo y don Aurelio podían apreciar en su verdadera magnitud. Relámpago había dejado de ser aquel caballo moribundo que nadie quería para transformarse gradualmente en un animal de porte elegante y mirada vivaz. Su pelaje castaño rojizo brillaba ahora bajo el sol como cobre pulido, y sus músculos se habían desarrollado hasta darle una silueta que hacía voltear cabezas cuando lo sacaban a caminar por los alrededores del pueblo. La pata que había estado tan gravemente herida se había recuperado casi por completo. Todavía había días en que Relámpago mostraba una ligera rigidez al comenzar a moverse, especialmente en las mañanas frías, pero una vez que entraba en calor, su andar era tan fluido y poderoso como el de cualquier caballo sano. Don Aurelio observaba el progreso con ojos que brillaban de satisfacción. «Es hora de empezar el verdadero entrenamiento», anunció una tarde mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas. «Este caballo ya está listo para mostrar de lo que es capaz». Mateo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Había montado a Relámpago varias veces durante los últimos meses, pero siempre de manera suave, sin exigirle demasiado mientras se recuperaba. La idea de entrenarlo para correr de verdad era algo que había soñado, pero que no se había atrevido a mencionar en voz alta. ¿Cree que puede hacerlo, don Aurelio? ¿Cree que puede convertirse en un caballo de carreras? El anciano sonrió con esa expresión sabia que solo los años pueden otorgar. Muchacho, ese caballo nació para correr. Está en su sangre, en cada fibra de su ser. Lo único que necesita es alguien que le dé la oportunidad de demostrarlo. El entrenamiento comenzó al día siguiente. Don Aurelio había improvisado una pista rudimentaria en el terreno baldío detrás de la propiedad de Mateo, marcando el recorrido con piedras y palos.
No era nada comparado con las pistas profesionales que tenían los hacendados ricos, pero era suficiente para empezar. Las primeras sesiones fueron difíciles. Relámpago, a pesar de su evidente potencial, todavía cargaba con el trauma de su pasado. Había momentos en que se resistía a correr, como si temiera que el esfuerzo pudiera lastimarlo de nuevo. Mateo, guiado por las instrucciones de don Aurelio, aprendió a ser paciente, a no forzar al caballo más allá de sus límites, a construir su confianza poco a poco. «Háblale», le decía el anciano desde el borde de la pista. «Hazle saber que estás con él, que no lo vas a abandonar». Y Mateo lo hacía. Mientras cabalgaba sobre Relámpago, le susurraba palabras de aliento, le acariciaba el cuello, le transmitía a través de su cuerpo la seguridad que el caballo necesitaba sentir. Lentamente, día tras día, Relámpago comenzó a responder. Sus zancadas se hicieron más largas, más confiadas. Su velocidad aumentó de manera gradual pero constante. Un mes después de comenzar el entrenamiento, sucedió algo que dejó a don Aurelio sin palabras. Durante una sesión rutinaria, Relámpago decidió por cuenta propia acelerar el paso. Mateo, sorprendido, apenas tuvo tiempo de aferrarse a las crines del caballo, mientras éste disparaba hacia adelante como una flecha liberada de su arco. El viento golpeaba el rostro del niño, las lágrimas brotaban de sus ojos por la velocidad, pero no sentía miedo. Sentía libertad pura. Cuando finalmente Relámpago redujo la velocidad y se detuvo, don Aurelio se acercó con pasos temblorosos. «Muchacho», dijo con voz entrecortada, «¿tienes idea de lo que acaba de pasar?» Mateo negó con la cabeza, todavía recuperando el aliento. «Ese caballo acaba de correr la distancia de 1/4 de milla en un tiempo que muchos profesionales envidiarían. Y lo hizo sin entrenamiento formal, sin una pista adecuada, sin nada más que el vínculo que tiene contigo». Las palabras del anciano tardaron unos segundos en penetrar la mente de Mateo. Cuando finalmente comprendió su significado, una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. «¿Eso significa que puede competir? Significa que puede ganar», respondió don Aurelio, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. La noticia de las habilidades de Relámpago no tardó en extenderse por el pueblo. Al principio eran solo rumores, comentarios casuales de quienes habían visto al caballo entrenar desde la distancia. Pero los rumores tienen una forma de crecer y transformarse, y pronto la historia del niño pobre y su caballo cojo, que ahora corría como el viento, llegó a oídos de quienes menos debían escucharla. Don Ricardo Mendoza estaba sentado en la cantina del pueblo cuando uno de sus peones le contó lo que había visto. «Patrón, ese caballo que el muchacho compró en la subasta, dicen que corre más rápido que cualquier cosa que hayamos visto por aquí». El hacendado soltó una carcajada despectiva. «¿El caballo cojo? Por favor, no me hagas reír. Ese animal debería estar muerto a estas alturas». «Se lo juro, patrón, yo mismo lo vi entrenar. No es el mismo caballo que era hace unos meses». Don Ricardo frunció el ceño, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con irritación. No le gustaba que un niño sin recursos pudiera tener algo que él no tenía. Era una cuestión de principios, de jerarquía social. Los pobres no debían superar a los ricos en nada, y mucho menos en algo tan importante como los caballos. «Averigua más», ordenó a su peón. «Quiero saber exactamente qué tan rápido es ese caballo y qué planea hacer el muchacho con él». Mientras tanto, ajeno a la atención que estaba atrayendo, Mateo continuaba su rutina diaria. Cada amanecer junto a Relámpago, cada tarde de entrenamiento con don Aurelio, cada noche de sueños sobre un futuro que parecía cada vez más alcanzable. La noticia se extendió por la comarca como fuego en pastizal seco, en cada cantina, en cada mercado,
En cada reunión de hacendados, el tema de conversación era el mismo: el caballo cojo que el niño pobre había comprado por $3 se había convertido en algo que nadie podía explicar. Los rumores variaban según quien los contara. Algunos decían que el caballo corría tan rápido que dejaba una estela de polvo que tardaba minutos en asentarse. Otros juraban que habían visto al animal saltar cercas que ningún otro caballo se atrevía a intentar. Y unos pocos, los más supersticiosos, murmuraban que había algo sobrenatural en la recuperación de aquel animal que todos habían dado por muerto. Don Ricardo Mendoza no era hombre de creer en supersticiones, pero tampoco podía ignorar lo que sus propios ojos le mostraron una mañana cuando decidió acercarse personalmente a la propiedad de Mateo. Se estacionó a cierta distancia, oculto entre los árboles que bordeaban el camino, y observó el entrenamiento con binoculares que había traído para la ocasión. Lo que vio le heló la sangre en las venas. Relámpago corría por la pista improvisada con una gracia y velocidad que don Ricardo solo había visto en los hipódromos más exclusivos del país. El caballo se movía como si sus cascos apenas tocaran el suelo, como si el viento mismo lo impulsara hacia adelante, y sobre su lomo, aquel niño harapiento se aferraba con una habilidad natural que muchos jinetes profesionales tardarían años en desarrollar. Aquella noche, don Ricardo convocó a una reunión urgente en su hacienda. Los hermanos Villarreal, Ignacio Fuentes y Arturo Salgado acudieron sin demora, intrigados por el tono de urgencia en la invitación. Se reunieron en el amplio salón de la casa principal, rodeados de trofeos ecuestres y fotografías de caballos campeones que representaban generaciones de tradición ganadera. «Tenemos un problema», anunció don Ricardo sin preámbulos, sirviendo copas de brandy para todos. «El caballo del muchacho es real, más real de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Ignacio Fuentes soltó un bufido de incredulidad. «¿Estás diciendo que ese animal moribundo se convirtió en un caballo de verdad?» «Estoy diciendo que ese animal podría ser el caballo más rápido que hemos visto en esta región en décadas», respondió don Ricardo con una seriedad que silenció cualquier duda. Los hermanos Villarreal intercambiaron miradas de preocupación. Ellos, más que nadie, entendían las implicaciones de lo que don Ricardo estaba diciendo. La carrera anual de San Marcos estaba a solo 3 meses de distancia y era el evento más importante del calendario ecuestre de la zona. Durante años, los 5 hacendados se habían turnado las victorias entre ellos, manteniendo el prestigio y los premios dentro de su círculo exclusivo. La idea de que un niño pobre pudiera llegar y arrebatarles ese honor era simplemente inaceptable. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó Arturo Salgado, el más joven del grupo, pero no por ello menos ambicioso. Don Ricardo bebió un largo trago de su brandy antes de responder. «Primero, intentaremos comprarlo. Ese muchacho es pobre, y los pobres siempre tienen un precio. Le ofreceremos una cantidad que no pueda rechazar». «¿Y si la rechaza?», inquirió uno de los hermanos Villarreal. «Entonces buscaremos otras formas de convencerlo». La reunión se extendió hasta altas horas de la noche, mientras los 5 hombres trazaban estrategias y planes de contingencia. Ninguno de ellos podía aceptar la posibilidad de ser humillados por un niño sin recursos. Sus fortunas, sus apellidos, su lugar en la sociedad dependían de mantener su dominio sobre todo lo que los rodeaba, incluidas las carreras de caballos. 2 días después, un automóvil lujoso se detuvo frente a la humilde propiedad de Mateo. Doña Carmen, que estaba tendiendo ropa en el patio, se quedó paralizada al ver descender a don Ricardo Mendoza con su impecable traje de lino y su sombrero de ala ancha. Nunca en su vida había tenido tan cerca a un hombre de su categoría, y la experiencia la llenó de una mezcla de asombro y temor.
Buenos días, señora, saludó don Ricardo con una cortesía estudiada que no lograba ocultar del todo su arrogancia natural. Busco al joven Mateo. Tengo un asunto que discutir con él. Mateo, que había escuchado el ruido del motor desde el corral, apareció limpiándose las manos en los pantalones. Su expresión era cautelosa, recordando perfectamente las burlas que aquel hombre había lanzado el día de la subasta. ¿Qué se le ofrece, don Ricardo? El hacendado sonrió con una calidez que no llegaba a sus ojos. Muchacho, he venido a hacerte una oferta que cambiará tu vida. He escuchado que tu caballo se ha recuperado bastante bien y estoy interesado en comprarlo. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Relámpago no está en venta. Todavía no has escuchado mi oferta, continuó don Ricardo, sacando de su bolsillo un fajo de billetes que representaba más dinero del que Mateo había visto junto en toda su vida. $500, en efectivo. Ahora mismo. Doña Carmen ahogó un grito. $500 era una fortuna para ellos. Con ese dinero podrían reparar la casa, comprar ropa nueva, tener comida abundante durante meses. Era la solución a todos sus problemas económicos, envuelta en un fajo de billetes que brillaba bajo el sol de la mañana. Pero Mateo no miró el dinero, miró hacia el corral donde Relámpago había asomado la cabeza por encima de la cerca, observando la escena con sus ojos inteligentes y curiosos. El caballo resopló suavemente, como si estuviera esperando la decisión de su joven dueño. «Le agradezco la oferta, don Ricardo», dijo Mateo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Pero mi respuesta sigue siendo la misma. Relámpago no está en venta, no por $500, ni por 1000, ni por ninguna cantidad». El rostro de don Ricardo se transformó en un instante. La máscara de cordialidad cayó revelando la verdadera naturaleza del hombre que se escondía detrás. Sus ojos se endurecieron como piedras y su mandíbula se tensó visiblemente mientras guardaba el dinero de vuelta en su bolsillo con movimientos bruscos y controlados. «Estás cometiendo un grave error, muchacho», dijo con una voz que había perdido toda pretensión de amabilidad. «No sabes con quién estás tratando. Los hombres como yo no aceptamos un no por respuesta». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. Detrás de él, su madre lo observaba con una mezcla de orgullo y terror, dividida entre el deseo de proteger a su hijo y la admiración por su valentía. Relámpago, desde el corral, relinchó como si estuviera respaldando la decisión de su joven dueño. «Con todo respeto, don Ricardo», respondió Mateo eligiendo cuidadosamente sus palabras, «Relámpago es más que un caballo para mí. Es mi amigo, mi compañero. Usted no lo quería cuando estaba herido. Nadie lo quería. Ahora que se ha recuperado, ahora que vale algo, todos quieren comprarlo. Pero el valor de Relámpago no se mide en dinero». Don Ricardo dio un paso hacia adelante, su imponente figura proyectando una sombra sobre el pequeño cuerpo de Mateo. «Escúchame bien, niño ignorante. La carrera de San Marcos se acerca, y si piensas que voy a permitir que un mocoso harapiento como tú me humille frente a toda la comarca, estás muy equivocado». «Yo no quiero humillar a nadie», contestó Mateo sin retroceder. «Solo quiero competir, mostrar lo que Relámpago puede hacer». La risa de don Ricardo fue fría y desprovista de humor. «¿Competir? ¿Tú? ¿Un niño sin dinero, sin apellido, sin nada? Las carreras de San Marcos son para gente de verdad, no para pordioseros que juegan a ser jinetes. Las reglas dicen que cualquier habitante de la comarca puede participar», intervino una voz desde el camino. Era don Aurelio, quien había llegado atraído por el ruido del automóvil lujoso. El anciano caminó con paso firme hasta colocarse junto a Mateo, su bastón golpeando el suelo con cada paso. «He vivido en este pueblo más años de los que usted tiene de vida, don Ricardo»,
y conozco las reglas mejor que nadie. El hacendado observó al viejo domador con una mezcla de sorpresa y desdén. Aurelio, no te metas en asuntos que no te conciernen. Esto es entre el muchacho y yo. Todo lo que afecte a este muchacho me concierne, respondió don Aurelio, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Lo he estado entrenando durante meses, y puedo asegurarle que tiene más talento natural que cualquier jinete que haya visto en mis 60 años trabajando con caballos. Don Ricardo apretó los puños, claramente frustrado por el giro que estaba tomando la situación. Había venido esperando una negociación fácil con un niño pobre que no tendría más opción que aceptar su generosa oferta. En cambio, se encontraba con una resistencia inesperada, respaldada por un anciano que evidentemente no le tenía ningún miedo. «Muy bien», dijo finalmente, retrocediendo hacia su automóvil. «Si así lo quieren, así será. Pero recuerden mis palabras, van a arrepentirse de este día». El vehículo levantó una nube de polvo al alejarse, dejando atrás un silencio pesado que nadie se atrevió a romper durante varios segundos. Fue doña Carmen quien finalmente habló, acercándose a su hijo con lágrimas en los ojos. «Mateo, hijo, ¿qué has hecho? Ese hombre es peligroso. Tiene poder, tiene dinero, tiene conexiones. Puede hacernos la vida imposible». Mateo abrazó a su madre, sintiendo el temblor de su cuerpo frágil. «Lo sé, mamá, pero papá siempre decía que hay cosas que valen más que la seguridad. Relámpago confió en mí cuando nadie más lo hacía. No puedo traicionar esa confianza». Don Aurelio puso una mano en el hombro del muchacho. «Tu padre estaría orgulloso de ti, pero tu madre tiene razón en preocuparse. Don Ricardo y sus amigos no se van a quedar de brazos cruzados. Tenemos que estar preparados para lo que venga». Las palabras del anciano resultaron ser proféticas. Durante las semanas siguientes, la vida de Mateo y su familia se volvió considerablemente más difícil. Los comerciantes del pueblo, presionados por los hacendados, dejaron de venderles suministros básicos. Las personas que antes los saludaban con cortesía, ahora cruzaban la calle para evitarlos. Incluso los trabajos ocasionales que Mateo conseguía para ayudar a su madre desaparecieron misteriosamente. Pero lo peor, vino una noche oscura, cuando Mateo fue despertado por los relinchos desesperados de Relámpago. Saltó de la cama y corrió hacia el corral, donde encontró a 3 hombres encapuchados intentando llevarse al caballo. Relámpago se resistía furiosamente, sus cascos golpeando el aire mientras los extraños trataban de controlarlo con cuerdas y gritos. «¡Suéltenlo!», gritó Mateo lanzándose hacia los intrusos sin pensar en su propia seguridad. Uno de los hombres lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. Pero antes de que pudieran continuar con su robo, las luces de varias casas vecinas se encendieron y voces comenzaron a escucharse en la distancia. Los hombres, asustados por la posibilidad de ser descubiertos, abandonaron su intento y huyeron hacia la oscuridad. Mateo se levantó con el cuerpo adolorido y corrió hacia Relámpago, quien temblaba visiblemente, pero no parecía estar herido. El caballo acercó su cabeza al pecho del muchacho, buscando consuelo después del susto. Mateo lo abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras susurraba palabras de calma. «Tranquilo, amigo, estoy aquí. Nadie va a separarnos, te lo prometo». Aquella noche, mientras velaba junto a Relámpago sin poder dormir, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. La decisión que Mateo tomó aquella noche fue tan simple como radical. No se escondería, no huiría, no dejaría que el miedo dictara sus acciones. Competiría en la carrera de San Marcos sin importar lo que don Ricardo y sus aliados intentaran hacer para impedirlo. Si querían guerra, guerra tendrían, pero sería una guerra librada en la pista, donde Relámpago
podría demostrar de una vez por todas lo que valía. A la mañana siguiente, Mateo caminó hasta el ayuntamiento del pueblo con paso decidido. La oficina de inscripción para la carrera anual estaba atendida por don Celestino, un hombre mayor de anteojos gruesos que llevaba décadas registrando participantes. Cuando vio entrar al muchacho con su ropa remendada y sus zapatos gastados, apenas levantó la vista de sus papeles. «¿En qué puedo ayudarte, hijo?» «Vengo a inscribirme para la carrera de San Marcos», respondió Mateo con una voz que no dejaba espacio para dudas. Don Celestino finalmente lo miró, sus cejas arqueándose con sorpresa. «¿La carrera de caballos? ¿Tú?» «Sí, señor. Yo y mi caballo Relámpago». El funcionario se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo, como si necesitara ver mejor para confirmar que aquello era real. «Muchacho, esa carrera es cosa seria. Se necesitan 100 pesos de inscripción, más la documentación del caballo, más pruebas de que el animal está en condiciones de competir». Mateo sintió que el corazón se le hundía en el pecho. 100 pesos era una cantidad que él jamás podría reunir en el tiempo que quedaba. Pero antes de que la desesperanza pudiera consumirlo, una voz familiar se escuchó desde la puerta. «Yo pagaré la inscripción del muchacho». Era don Aurelio, quien entró cojeando apoyado en su bastón pero con la cabeza en alto. Detrás de él venían varias personas más: el panadero del pueblo, la señora que vendía frutas en el mercado, el herrero, el carpintero y una docena de rostros que Mateo reconocía como vecinos que siempre habían sido amables con su familia. «Todos hemos puesto algo», explicó el panadero sacando un sobre abultado de su delantal. «No es mucho lo que cada uno puede dar, pero juntos logramos reunir lo suficiente para la inscripción y algo más». Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. «¿Por qué harían esto por mí?». La señora de las frutas se adelantó y tomó las manos del muchacho entre las suyas. «Porque tú representas algo que todos necesitamos, hijo: esperanza. Todos hemos visto cómo esos hombres ricos tratan a la gente como nosotros, como si fuéramos menos que nada. Si tú ganas esa carrera, será una victoria para todos los que alguna vez fuimos humillados por no tener dinero». Don Celestino observaba la escena con una expresión que había pasado de la sorpresa al asombro y finalmente a algo parecido a la admiración. Sin decir palabra, sacó los formularios de inscripción y comenzó a llenarlos con los datos que Mateo le proporcionaba. «Mateo García y el caballo Relámpago», leyó en voz alta mientras escribía, «oficialmente inscritos para la carrera del 10º aniversario de San Marcos». La noticia de la inscripción de Mateo llegó a oídos de don Ricardo esa misma tarde. El hacendado, que estaba revisando documentos en su despacho, arrugó el papel que sostenía con furia apenas contenida cuando su capataz le dio la información. ¿Cómo se atrevió? ¿Y quién le dio el dinero? «Al parecer, la gente del pueblo hizo una colecta, patrón. Dicen que el muchacho tiene bastante apoyo entre los pobres». Don Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando sus vastas tierras con una expresión tormentosa. Aquello se estaba saliendo de control. Lo que había comenzado como una simple molestia se estaba convirtiendo en un movimiento que amenazaba todo lo que él representaba. «Convoca a los demás», ordenó sin voltearse. «Tenemos que hablar». Esa noche, los 5 hacendados se reunieron nuevamente. El ambiente era tenso, cargado de una frustración que ninguno podía disimular. Don Ricardo les explicó la situación mientras los demás escuchaban con expresiones cada vez más sombrías. «Tenemos 2 opciones», concluyó. «O encontramos la manera de descalificar al muchacho antes de la carrera, o nos aseguramos de ganarle en la pista de forma tan contundente que nadie vuelva a cuestionar nuestro lugar». Ignacio Fuentes golpeó la mesa con su puño carnoso.
Yo digo que hagamos ambas cosas. Mi caballo Tornado es el más rápido que tengo. Lo entrenaré personalmente para esa carrera. Pero también deberíamos buscar cualquier irregularidad en la inscripción del muchacho que nos permita sacarlo del juego. Los hermanos Villarreal asintieron con entusiasmo y Arturo Salgado ya estaba pensando en qué jinete profesional podría contratar para maximizar sus posibilidades de victoria. Ninguno de ellos estaba dispuesto a perder contra un niño pobre, costara lo que costara. Mientras tanto, en la humilde propiedad de Mateo, el ambiente era completamente diferente. Los vecinos que habían contribuido a la inscripción se habían quedado para celebrar, compartiendo tortillas, frijoles y tamales que cada uno había traído de sus casas. Relámpago, como si entendiera la importancia del momento, se paseaba por el corral con un porte majestuoso que arrancaba exclamaciones de admiración. Don Aurelio llamó la atención de todos golpeando su bastón contra una piedra. Escuchen todos, lo que hemos logrado hoy es solo el comienzo. La carrera está a 2 meses de distancia y les aseguro que esos hombres harán todo lo posible por impedir que Mateo compita o gane. Necesitamos estar unidos, vigilantes y preparados para cualquier cosa. Mateo miró a las personas reunidas, sus rostros iluminados por las llamas de una pequeña fogata. Eran pobres como él, trabajadores que vivían al día, pero en ese momento representaban algo mucho más grande que la suma de sus partes. Eran una comunidad unida por la esperanza. Los 2 meses previos a la carrera pasaron en un torbellino de entrenamiento intenso y vigilancia constante. Don Aurelio había establecido un programa riguroso que exigía lo mejor tanto de Mateo como de Relámpago. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, el muchacho ya estaba en la pista improvisada practicando salidas explosivas, curvas cerradas y el control absoluto del caballo a máxima velocidad. La velocidad no lo es todo, le repetía el anciano una y otra vez. Un buen jinete sabe cuándo acelerar y cuándo guardar energías. Conoce a su caballo tan bien que puede anticipar cada uno de sus movimientos. Tú y Relámpago deben convertirse en uno solo. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Con cada día que pasaba, la conexión entre el niño y el caballo se profundizaba de maneras que asombraban incluso a don Aurelio. Mateo había aprendido a leer las señales más sutiles de Relámpago, el movimiento de sus orejas, la tensión de sus músculos, el ritmo de su respiración, y Relámpago, a su vez, respondía a las indicaciones de Mateo con una precisión casi telepática. Una tarde, mientras practicaban la recta final del circuito, Relámpago alcanzó una velocidad que dejó a todos los presentes sin aliento. El caballo volaba sobre la tierra como si sus cascos apenas la tocaran, su crin ondeando como una bandera al viento. Cuando cruzaron la línea de meta imaginaria, don Aurelio sacó un viejo cronómetro de su bolsillo y lo miró con ojos que no podían creer lo que veían. «Increíble», murmuró el anciano. «Absolutamente increíble». Pero los logros en el entrenamiento venían acompañados de constantes amenazas fuera de la pista. Los hacendados no habían cesado en sus intentos de sabotear a Mateo. Alguien había intentado contaminar el agua del pozo de su propiedad, pero afortunadamente los vecinos se dieron cuenta a tiempo. Otra noche, encontraron vidrios rotos esparcidos por el camino que Mateo solía recorrer con Relámpago, claramente colocados con la intención de herir los cascos del caballo. La comunidad respondió organizándose para proteger al muchacho y su preciado animal. Los vecinos se turnaban para vigilar la propiedad durante las noches, y varios de ellos acompañaban a Mateo cada vez que salía a entrenar. Lo que había comenzado como el sueño de un niño se había transformado en la causa de todo un pueblo. Una semana antes de la carrera, don Ricardo hizo un último intento por detener a Mateo.
se presentó ante el comité organizador del evento alegando que Relámpago no tenía documentación oficial que probara su origen y que, por lo tanto, debía ser descalificado. El argumento tenía cierta base legal, ya que efectivamente Mateo no tenía papeles que certificaran la genealogía del caballo. La audiencia se llevó a cabo en el salón principal del ayuntamiento, con don Ricardo de un lado, vestido con su mejor traje y respaldado por sus abogados, y Mateo del otro, con su ropa humilde pero con la frente en alto. El comité, compuesto por 5 ancianos respetados del pueblo, escuchó los argumentos de ambas partes con expresiones impasibles. Cuando llegó el turno de Mateo para defenderse, el muchacho habló con una sinceridad que conmovió a todos los presentes. «Es verdad que no tengo papeles para Relámpago. Cuando lo compré, nadie quería ni mirarlo. Estaba herido, abandonado, a punto de morir. Ningún documento puede probar su valor, pero cada persona que lo ha visto entrenar sabe lo que ese caballo es capaz de hacer». Don Aurelio intervino entonces, presentando testimonios de veterinarios que habían examinado a Relámpago y confirmaban que era un caballo sano y apto para competir. También presentó declaraciones de testigos que habían presenciado la compra en la subasta, demostrando que todo se había hecho de manera legal y transparente. Después de deliberar durante 1 hora que pareció eterna, el comité emitió su veredicto. El presidente, un anciano de barba blanca llamado don Fermín, se puso de pie y leyó la decisión con voz clara y firme. Después de considerar todos los argumentos presentados, este comité determina que el caballo conocido como Relámpago cumple con los requisitos básicos para participar en la carrera de San Marcos. La falta de documentación genealógica no constituye impedimento suficiente para la descalificación, ya que las reglas establecen únicamente que el animal debe estar sano y registrado ante las autoridades locales, condiciones que han sido debidamente cumplidas. Mateo sintió que el corazón le explotaba de alegría. Los vecinos que habían acudido a apoyarlo estallaron en aplausos y vítores, mientras don Ricardo abandonaba el salón con el rostro rojo de furia y los puños apretados. Había perdido la batalla legal, pero la guerra aún no terminaba. La noche antes de la carrera, Mateo no pudo dormir. Se sentó junto a Relámpago en el corral, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir aquel momento. El caballo, como si percibiera la importancia de lo que se avecinaba, permanecía tranquilo pero alerta, sus ojos brillando con la luz de la luna. «Mañana es el día, amigo», susurró Mateo acariciando el cuello de Relámpago. «Todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos sufrido, se decidirá en unos pocos minutos. Pero quiero que sepas algo, no importa lo que pase, ya hemos ganado. Hemos demostrado que los pobres también podemos soñar». Relámpago resopló suavemente y acercó su cabeza al pecho de Mateo, como había hecho tantas veces antes. En ese gesto simple pero profundo, el muchacho encontró toda la confirmación que necesitaba. Estaban listos. Pasara lo que pasara mañana, enfrentarían juntos su destino. El amanecer del día de la carrera llegó con un cielo despejado y un sol radiante que parecía augurar grandes acontecimientos. Mateo se levantó con el primer rayo de luz, sintiendo una mezcla de nervios y determinación que electrificaba cada fibra de su ser. El hipódromo de San Marcos nunca había visto tanta gente reunida. Desde las primeras horas de la mañana, familias enteras habían llegado de todos los rincones de la comarca para presenciar lo que prometía ser la carrera más memorable en la historia del pueblo. Las gradas improvisadas de madera crujían bajo el peso de cientos de espectadores, mientras que quienes no encontraron asiento se apiñaban a lo largo de las cercas que delimitaban la pista. Mateo llegó temprano, guiando a Relámpago a través de la multitud que se abría a su paso como las aguas de un río.
Los murmullos lo seguían a cada paso, algunos de admiración, otros de incredulidad, pero todos cargados de una expectativa que se podía palpar en el aire. El muchacho vestía una camisa blanca que su madre había lavado y planchado con especial cuidado la noche anterior, y aunque sus pantalones seguían mostrando los parches de siempre, había algo diferente en su porte que comandaba respeto. Don Aurelio lo esperaba junto a la zona de preparación, su viejo bastón golpeando nerviosamente el suelo. «¿Cómo te sientes, muchacho?» «Listo», respondió Mateo con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. «Relámpago y yo estamos listos». El anciano asintió con una sonrisa que intentaba ocultar su propia ansiedad. «Recuerda todo lo que practicamos. La salida es crucial, pero no te desgastes en los primeros metros. Guarda energías para la recta final. Ahí es donde Relámpago puede marcar la diferencia». En el otro extremo de la zona de preparación, los 5 hacendados supervisaban a sus respectivos caballos y jinetes. Don Ricardo había contratado a un jinete profesional de la capital para montar a su mejor semental, un animal negro como la noche llamado Trueno, que había ganado numerosas competencias en circuitos importantes. Los hermanos Villarreal habían hecho lo mismo, trayendo expertos que conocían cada truco del oficio. Ignacio Fuentes montaría personalmente a su caballo Tornado, confiado en que su experiencia de décadas bastaría para aplastar al intruso. Y Arturo Salgado, el más joven, había invertido una fortuna en preparar a su yegua Centella para este momento. Cuando los competidores fueron llamados a la línea de salida, el silencio cayó sobre la multitud como un manto pesado. 12 caballos en total se alinearon, pero todos sabían que la verdadera competencia era entre 5 animales de los hacendados y uno que representaba a todo un pueblo. Mateo guió a Relámpago hasta su posición asignada, sintiendo las miradas despectivas de los jinetes profesionales que lo rodeaban. Don Ricardo, desde las gradas VIP, lo observaba con una sonrisa cruel que prometía humillación. El muchacho respiró profundamente, bloqueando todo el ruido exterior, concentrándose únicamente en la pista que se extendía frente a él. «Confío en ti, Relámpago», susurró inclinándose sobre el cuello del caballo. «Muéstrales quién eres». El disparo de salida rasgó el aire como un trueno, y los 12 caballos se lanzaron hacia adelante en una explosión de potencia y velocidad. La tierra tembló bajo el golpeteo de los cascos, y la multitud rugió con una intensidad que hacía vibrar el aire mismo. Desde el primer momento quedó claro que aquella no sería una carrera ordinaria. Relámpago, siguiendo el instinto que Mateo había aprendido a respetar, no se precipitó hacia la cabeza del grupo. En cambio, se mantuvo en una posición intermedia, conservando energías mientras los favoritos se disputaban el liderazgo en una batalla de egos que consumía sus reservas. Trueno, el caballo de Don Ricardo, tomó la delantera en la primera curva, con Tornado y Centella pisándole los talones. Los jinetes profesionales manejaban sus monturas con precisión quirúrgica, ejecutando maniobras ensayadas cientos de veces en pistas de todo el país. Parecía imposible que un niño autodidacta pudiera competir contra semejante despliegue de experiencia y recursos. Pero Mateo no estaba compitiendo contra ellos. Estaba corriendo con Relámpago, sintiendo cada músculo del caballo trabajar bajo su cuerpo, cada respiración, cada latido de su corazón. Era como si se hubieran fusionado en una sola entidad, un ser de 4 patas y un solo propósito. A mitad de la carrera, cuando entraron en la segunda vuelta del circuito, Mateo sintió que había llegado el momento. Con una presión casi imperceptible de sus piernas y un susurro que solo Relámpago podía escuchar, dio la señal que habían practicado cientos de veces. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas.
Relámpago pareció transformarse, como si hubiera estado conteniendo una fuerza sobrenatural que ahora se liberaba sin restricciones. Sus zancadas se alargaron imposiblemente, sus cascos apenas tocaban el suelo antes de impulsarse hacia adelante con una potencia que desafiaba toda lógica. Uno por uno, fue dejando atrás a los competidores. Primero a los rezagados, luego a los que ocupaban posiciones intermedias y finalmente a los favoritos que habían dominado la carrera desde el inicio. La multitud enmudeció por un instante, incapaz de procesar lo que sus ojos estaban presenciando, antes de estallar en un clamor que se escuchó en pueblos vecinos. Cuando entraron en la recta final, solo Trueno permanecía por delante, su jinete profesional azotándolo con desesperación para mantener la ventaja. Don Ricardo se había puesto de pie en las gradas, su rostro transformado en una máscara de incredulidad y terror. Todo lo que había construido, todo su prestigio y poder, se tambaleaba ante la posibilidad de perder contra un niño que él mismo había humillado públicamente. Relámpago alcanzó a Trueno a 50 metros de la meta. A 30 metros estaban parejos. A 20, Mateo pudo ver el blanco de los ojos del jinete rival, reflejando pánico puro, y a 10 metros de la línea de llegada, Relámpago dio un último impulso que lo catapultó hacia adelante. Cruzaron la meta con una ventaja de medio cuerpo, pero pudo haber sido 1 kilómetro. El silencio que siguió al cruce de la meta duró apenas 1 segundo, pero pareció extenderse por una eternidad. Luego, como una presa que revienta bajo la presión del agua, la multitud estalló en un rugido que hizo temblar las gradas. Hombres y mujeres que habían contenido la respiración durante toda la carrera ahora gritaban, lloraban y se abrazaban como si la victoria fuera de cada uno de ellos, y en cierto modo lo era. Mateo, todavía sobre Relámpago, apenas podía procesar lo que acababa de suceder. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del clamor de la multitud. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, mezclándose con el polvo y el sudor de la carrera. Había ganado. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra hombres que tenían todo el dinero y el poder del mundo, había ganado. Don Aurelio fue el primero en llegar hasta él, abriéndose paso entre la multitud con una agilidad que desmentía sus años. El anciano tenía los ojos brillantes de lágrimas que no se molestaba en ocultar. «Lo lograste, muchacho». Lo lograron. Doña Carmen apareció segundos después, corriendo como no lo había hecho en años, y abrazó a su hijo con una fuerza que amenazaba con derribarlo del caballo. «Mi niño, mi valiente niño, tu padre estaría tan orgulloso». Los vecinos que habían apoyado a Mateo desde el principio lo rodearon, palmeando su espalda, acariciando a Relámpago, celebrando una victoria que les pertenecía a todos. Eran los pobres, los olvidados, los que siempre habían sido mirados por encima del hombro por los poderosos. Y hoy, uno de los suyos había demostrado que el corazón y la determinación podían vencer al dinero y la arrogancia. En las gradas VIP, el panorama era completamente diferente. Don Ricardo permanecía inmóvil, su rostro pálido como la cera, incapaz de aceptar lo que sus ojos habían presenciado. Los hermanos Villarreal murmuraban entre ellos con expresiones sombrías, mientras Ignacio Fuentes se había dejado caer en su asiento con la mirada perdida. Arturo Salgado, el más joven, observaba a Mateo con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido admiración reluctante. La ceremonia de premiación se llevó a cabo 1 hora después, cuando la euforia inicial había dado paso a una alegría más serena, pero igualmente profunda. El alcalde del pueblo, un hombre que siempre había mantenido un equilibrio precario entre los intereses de los ricos y las necesidades de los pobres, entregó personalmente el trofeo a Mateo. Era una copa de plata que brillaba bajo el sol de la tarde,
Pero para el muchacho, su verdadero valor no estaba en el metal precioso, sino en lo que representaba. El premio en efectivo que acompañaba al trofeo era suficiente para cambiar la vida de la familia García. Con ese dinero podrían reparar su casa, comprar tierras para cultivar, asegurar un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Pero Mateo sabía que la verdadera riqueza que había ganado ese día no podía medirse en monedas. Una semana después de la carrera, algo inesperado sucedió. Un automóvil lujoso se detuvo frente a la propiedad de Mateo y de él descendió don Ricardo Mendoza. Pero el hombre que caminó hacia el muchacho era muy diferente del que había llegado meses atrás con amenazas y ofertas despectivas. Sus hombros estaban caídos, su mirada evitaba el contacto directo, y su voz, cuando finalmente habló, carecía de toda la arrogancia que siempre la había caracterizado. «Muchacho», comenzó con evidente dificultad, «vengo a hacerte una propuesta». Mateo lo escuchó en silencio, con Relámpago a su lado como siempre. «Quiero comprarte el caballo, te pagaré lo que pidas, $10,000, 20,000, lo que sea. Ese animal tiene un valor incalculable y yo puedo darle las instalaciones y el entrenamiento que merece». Las palabras de don Ricardo fueron interrumpidas por la llegada de otros vehículos. Los hermanos Villarreal, Ignacio Fuentes y Arturo Salgado habían venido con propósitos similares, cada uno ofreciendo sumas más exorbitantes que el anterior. Los mismos hombres que se habían reído de Mateo el día de la subasta, ahora le suplicaban que les vendiera el caballo que ellos habían despreciado. Mateo los dejó hablar, escuchando sus ofertas con una paciencia que sorprendió a todos. Cuando finalmente el último de ellos terminó, el muchacho acarició el cuello de Relámpago y habló con una voz clara que no dejaba espacio para negociaciones. «Hace un año, ustedes se rieron de mí cuando compré a Relámpago por $3. Dijeron que era un caballo inútil, que estaba perdiendo mi tiempo y mi dinero. Ninguno de ustedes vio lo que yo vi ese día. Un animal con un corazón que no se rendía, un espíritu que merecía una oportunidad». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los hacendados a los ojos. «Relámpago no está en venta. No lo estaba cuando me ofrecieron $500 y no lo está ahora que me ofrecen miles. Porque hay cosas en la vida que no tienen precio y la lealtad es una de ellas. Este caballo confió en mí cuando nadie más lo hacía, y yo jamás traicionaré esa confianza». Los hacendados se marcharon con las manos vacías, humillados por segunda vez por un niño que había demostrado tener más riqueza en su corazón que todos ellos en sus cuentas bancarias. Con el paso de los años, la historia de Mateo y Relámpago se convirtió en leyenda. El muchacho creció hasta convertirse en un hombre respetado, un criador de caballos cuya fama trascendió las fronteras de la comarca, pero nunca olvidó sus orígenes, ni las lecciones que aquel caballo cojo le había enseñado. Y Relámpago, el caballo que nadie quería, vivió sus días rodeado de amor y cuidados, como un recordatorio viviente de que los verdaderos milagros no se compran con dinero, sino que se construyen con paciencia, dedicación y un amor que no conoce límites. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque juntos podemos seguir compartiendo historias que inspiran y nos recuerdan que el corazón siempre triunfa sobre la adversidad.